La pregunta que tengo al inicio es: ¿quién está detrás de las imágenes que la gente venera? Yo quiero que hagamos una oración. Por favor, así como están, inclinen su rostro y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, mi Dios amado, venimos delante de tu presencia para pedir la intervención de tu Espíritu Santo, porque queremos aprender de ti, queremos reconocer de tu presencia. Señor, nos da sabiduría, que tu presencia nos da entendimiento, Señor. Reconociendo que solamente de ti proviene todo don perfecto, reconociendo que solamente de ti proviene toda buena dádiva, Señor. Por eso me humillo delante de ti y por eso reconozco, Señor, que solamente tú puedes dar a nuestra vida, a nuestro corazón, mi Dios amado, la palabra que necesitamos. Y pido en el nombre de Jesús que vengas, mi Dios amado, en esta hora a traer luz, enseñanza, a traer conocimiento a nuestra vida, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por este tiempo que nos permite estar con la iglesia, y que tu Espíritu Santo ministre a nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La mayoría de los mexicanos saben lo que se celebra el 12 de diciembre. Y en algunas otras naciones también lo celebran. La mayoría de los mexicanos sabe lo que se procesa el 12 de septiembre, desde el 11. ¿Mande? Perdón, de diciembre. Qué bueno que es el grito, ¿verdad? En septiembre. En septiembre es el grito de la independencia, y en México el 12 es el grito de los católicos apostólicos romanos. Quiero mencionar algunos antecedentes al respecto. Es que la palabra católico significa universal. La palabra católico significa universal, y cuando estamos hablando de la Iglesia Católica, ya por común pensamos en la apostólica romana, cuando realmente Iglesia Católica es una iglesia universal, y esta palabra la implementaron en los primeros años, en los primeros siglos de la era cristiana, ¿no? y de la era católica. Sin embargo, al pasar el tiempo, la iglesia de Constantino se adjudicó esa palabra, y por eso es que se le conoce como Iglesia Católica Apostólica Romana. Y hay una gran diferencia entre Iglesia Católica Apostólica y hasta ahí, a romana. Al pasar el tiempo, la historia nos habla de que algunas naciones se rebelaron, no estuvieron de acuerdo con la Iglesia Católica Romana, y generaron su propia Iglesia Católica Apostólica. Y por ejemplo, la Iglesia Católica Francesa, la Iglesia Católica ya es mexicana también. Y al pasar el tiempo, algunas naciones le han quitado lo de romano o romana para quedarse con algún calificativo de carácter nacional. Sin embargo, las costumbres, las doctrinas vienen siendo las mismas que en aquel tiempo. Voy a mencionar esto, pues la Iglesia Católica empezó a creer, empezó a generar. Hay una palabra muy contextualizada al ambiente católico, es que los católicos no adoran las imágenes. ¿Has escuchado eso? ¿No has escuchado eso? ¿Qué hacen ellos? Las veneran. Pues vamos a contestar a eso. Por eso me interesa darles esas hojas, para que puedan reconocer y puedan saber responder ante una situación de estas. Amén. Permítanme, aquí estoy tratando de ajustar mi letra para yo poder ver tranquilo sin los lentes. Ahí está. Deuteronomio capítulo 4, versículo 15 al 16. La traducción que tenemos en las hojas que he entregado dice: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
mediten bien lo que van a hacer. Ustedes no vieron figura alguna el día en que Yahvé les habló en el monte Horeb en medio del fuego. Por tanto, no vayan a corromperse, no se hagan un ídolo, o sea, cualquier cosa esculpida con forma de hombre o de mujer. Eso dice la Biblia latinoamericana católica. Las hojas que ustedes tienen, que les he dado, son como dice la Biblia católica. Ya con calma usted puede comparar la cita en la versión 60. La mayoría de gente le adjudica milagros a los santos. La mayoría de personas dicen que los santos hacen milagros, y es ahí donde se ha generado una controversia, y no tan solo una controversia, sino también un gran cisma entre la teología cristiana y el factor de los milagros que se pueden decir. ¿Sí me explico? Hay un personaje muy importante para la Iglesia Católica. Este personaje comentó lo siguiente: si hay algo que me recuerda a Dios, debe de ser respetado. Si hay algo que me hace recordar a Dios, puede ser venerado, pero no adorado. ¿Me estoy explicando? Esto de entender de que a partir de ahí, cuando se empezó a generar alguna silueta, algún concepto, alguna figura, alguna parte que tenga que ver con Dios, puede ser utilizada para reverenciar a Dios. La Iglesia Católica, al pasar el tiempo, reconoció de que si esto me recuerda a Dios, entonces me sirve para no olvidarme de Dios. De esa manera fue que la Iglesia consolidó, y buscaron textos para poder avalar esto. Dentro de esto dice la Iglesia Católica que si Dios mandó a hacer una culebra, una víbora de bronce, entonces no había problema tener un símbolo que nos hablara de Dios. Que si Dios mandó a hacer un arca con querubines, entonces por lo tanto no había problema en tener algo que me recordara a Dios. Entre estos y otros textos más, la Iglesia Católica ha fundamentado y argumentado que las imágenes solamente se veneran, no las adoran. Cuando estamos hablando de milagros, estamos hablando que un milagro es una situación, un fenómeno o una acción que no puede explicarse a partir de los principios naturales y que, por lo tanto, es imputado a la participación de una entidad divina. La definición del término, de todas formas, varía de acuerdo a las creencias religiosas. Los milagros de Jesús son los hechos sobrenaturales que se atribuyen a Jesucristo en el curso de su vida terrenal y que han sido recogidos en los evangelios canónicos. Estos milagros se pueden clasificar en 4 grupos: las curaciones, liberación o exorcismo, la resurrección de los muertos y el control sobre la naturaleza. Detrás de las imágenes, un demonio. Las imágenes que veneran los católicos no son más que demonios que se ocultan tras esas culturas satánicas disfrazados de ángel de luz. Ha logrado engañar a millones de personas y a través de la Iglesia Católica les ha hecho beber del vino de su fornicación y adulterio. Aunque a usted le parezca tremendo lo que estoy diciendo, es la verdad. Las personas que se postran ante imágenes para venerarlas y darles honra, conscientemente o no, están dando veneración a un demonio de Satanás. ¿Qué significa la palabra idolatría? Nombre femenino, y en primer punto tenemos práctica religiosa en la que se rinde culto a un ídolo. Segundo, amor y admiración excesivo que se siente por una persona o una cosa. Se puede adorar, se puede idolatrizar a una persona. Hay gente que ha idolatrizado a personas. Hay gente que ha idolatrizado a algún equipo de fútbol. Hay gente que se ha idolatrizado aún por la política. Todo aquello que se convierte en una admiración
y que estamos dispuestos a dar nuestra propia vida por ese pensamiento político, ya puede ser clasificado idolatría. ¿Qué significa venerar? Verbo transitivo, sinónimo de reverenciar, sentir y demostrar gran amor y respeto a una cosa o una persona por su virtud, dignidad, méritos o santidad. Se venera la memoria de los antepasados. Segundo, rendir culto a Dios, a los santos o a las cosas sagradas. Los musulmanes veneran a Alá. En algunas culturas se venera el espíritu de los muertos. En la Iglesia Católica se venera la imagen de la patrona del pueblo. Y en México, cada pueblo debe de tener un patrono o una patrona. Y todos los pueblos están obligados a celebrar. Hay lugares donde todavía el uso y costumbres obligan a algunos hermanos de la fe cristiana a cooperar y participar con ellos. Y los que se nieguen a pagar, sencillo, pierden el derecho ciudadano. Entre la realidad que la Iglesia Católica Apostólica Romana y el concepto de venerar hay una enorme distancia. No impide ni prohíben las acciones que los feligreses realizan con todo el sentido de adoración y exaltación a las imágenes. El Vaticano no impide, aunque ellos dicen que veneran, aunque ellos dicen que solamente respetan, no lo impiden. ¿Sí me explico? Algunos curas han subido videos, ellos diciendo, abran los ojos, las imágenes, los santos no hacen milagros. De esos hay videos en internet. Aún así, la Iglesia Católica de manera oficial no retira los actos, las acciones que tienen todo el sentido de adorar y venerar. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios acerca de este tema. Cabe mencionar que los textos aquí presentados son transcritos de la Biblia católica, Biblia latinoamericana, que puede usted ir leyendo con nuestra Biblia o en su momento leerla en casa al respecto. Primera a los Corintios capítulo 10, versículo 14 al versículo 15 y versículo 19 al versículo 22. Por eso, queridos, huid de la idolatría. Os hablo como a prudentes. Juzgad vosotros lo que os digo. ¿Qué digo pues? ¿Que lo inmolado a los ídolos es algo? ¿O que los ídolos son algo? Pero si lo que inmolan los gentiles lo inmolan a los demonios y no a Dios, yo no quiero que entréis en comunión con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O es que queréis provocar los celos del Señor? Somos más fuertes que Él. Eso es lo que dice la Biblia. Oremos pidiendo a Dios que su Santo Espíritu nos ayude a poder hablar y compartir lo que hoy vamos a descubrir. Que sea una oración. La versión 60 dice: ahora bien, respecto del comer lo sacrificado a los ídolos, sabemos que el ídolo no es nada en el mundo y no hay más que un único Dios. Pues aun cuando se les dé el nombre de dioses, bien en el cielo, en la tierra, de forma que hay multitud de dioses y de señores. Para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y para el cual somos. Un solo Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas y por el cual somos nosotros. La Biblia latinoamericana dice en esos mismos versículos: entonces, ¿se puede comer carne sacrificada a los ídolos? Sabemos que un ídolo no es nada en realidad y que no hay más Dios que el único. Eso dice la Biblia católica. Ciertamente, la gente habla de dioses en el cielo o en la tierra, y en ese sentido hay muchos dioses y señores, pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre. Todo viene de Él y nosotros vamos hacia Él. Y hay un solo Señor, Jesucristo, hay un solo Señor, Cristo Jesús,
Todo depende de Él y de Él dependemos nosotros. Capítulo 10, versículo 14 dice: por lo tanto, hermanos muy queridos, huyan del culto a los ídolos. Eso dice la Biblia católica. Capítulo 10, versículo 20: pero los sacrificios de los paganos van ofrecidos a los demonios y no a Dios. Y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. ...12 de diciembre... si te ves obligado en tu familia a participar porque son católicos, a hacer las tortas, a enfriar los refrescos, a cooperar para las flores, los arreglos de los camiones, estás participando con los demonios. Y lo más correcto es que nos volvamos a Dios. Aquí traigo la Biblia católica por si alguien quiere ir revisando, que los textos que traigo en las hojas son tal cual. Levítico 19:4: no volváis a los ídolos, ni os hagáis dioses de fundición. Yo, Yahvé, vuestro Dios. Por lo tanto, cuando el Papa y los sacerdotes, curas y feligreses se postran ante una imagen para venerarla y darle honra, se están postrando ante un demonio, sin más ni menos. Son verdaderos demonios. La Iglesia Católica cree que la máxima autoridad en esta tierra es el Papa. Pero apenas recientemente la Iglesia Católica y el mundo entero ha descubierto algo con una acción que hizo el Papa. Besó los pies a algunas personas. Cuando el Papa se postra y besa los pies a otros, es porque hay alguien superior. Es interesante eso, porque muchos feligreses llegan y le besan la mano al cura, al monseñor, al arzobispo, cualquier oficial de la Iglesia Católica. Pero no se ha visto que los feligreses lleguen a besarle los pies al cura, al sacerdote, ni al Papa. Pero el Papa sí le besó los pies a otras personas. ¿Quiénes eran? ¿Y por qué lo hizo? Toda esa información está en internet. La ventaja del internet es que ya no está oculto muchas de las cosas que podemos sacar a luz, siempre y cuando sean páginas confiables, seguras, no páginas amarillistas. Salmo 115, versículo 4 al 10, dice la Biblia católica: plata y oro son sus ídolos, obra de mano de hombre. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan, ni un solo susurro en su garganta. Como ellos serán los que hacen cuanto en ellos ponen su confianza. Como ellos serán, fíjate bien. Casa de Israel, confía en Yahvé, Él, su auxilio y su escudo. Casa de Aarón, confía en Yahvé, Él, su auxilio y su escudo. Por último, quisiera comentar algo que puede sonar un poco desagradable para los católicos que idolatran sus dogmas humanos. Ellos llevan sobre sí en sus procesos imágenes y que supuestamente reciben veneración, o más bien, como dicen ellos, que a través de los palos y yesos, los seres representados, a que todo esto, ellos realmente están muertos. Estas culturas no tienen ojos para ver, no tienen oídos para escuchar, no tienen pies para caminar, no tienen voz para hablar. Sin embargo, son millones de millones los que corren tras esa idolatría. 12 de diciembre, cada vez que hay marchas, termina la historia triste con muchas muertes. Porque en las caminatas llega a haber accidentes.
Sin embargo, la Iglesia Católica, y hablo de la crema innata de los organizadores, sabiendo que la Biblia prohíbe dichas cosas, siguen promoviendo, celebrando y unificando las acciones. ¿Sí me estoy explicando? Son muchos los que hacen mandas a esas imágenes que no tienen ni el más mínimo poder, pues son los demonios que están detrás de ellas. Las personas maltratan sus cuerpos con tal de alcanzar el supuesto milagro que el santito les dará si ellos derraman sangre por lo que quieren. Uno de mis trabajadores que yo tuve, Dios lo rescató de ahí. Y un día me dijo, acabo de tirar todo. Le dije, ¿por qué lo hiciste? Me hubiera gustado que conservaras todo lo que tú usabas. Las cadenas, los latigazos que se ponía. Hay unos látigos, no me acuerdo cómo se llaman esos, están llenos de picos, de espinas. Las disciplinas. Y hay otras también que tienen otro nombre. Y él era de un grupo que pertenecía al grupo de Santiago Apóstol. Yo le dije, trata de comprar o recuperar eso, porque quiero que un día me acompañes a la iglesia a testificar de dónde andabas tú. Son muchos los que invierten en cumplir las promesas que le hacen a esas imágenes. ¿Cuánto gasta? Mira, el que quiere quedar bien con la Virgen de Guadalupe, ¿cuánto paga por unas mañanitas de mariachi ahorita? Quieren llevar el mejor mariachi, quieren llevar las mejores tortas, lo más caro, se desvelan. No lo hacen ni por su mamá que está en vida y los amó, los cuidó. No lo hacen por la familia que les ha apoyado. La Biblia católica, claro, dice que estas imágenes no pueden hacer nada. Ahora, una cosa es venerar. Te voy a decir lo que es venerar. Venerar es tener una foto de tu papá, de tu familia, en la sala, que la gente al llegar vea que es tu familia. ¿Sí me explico? A esa familia, a esa foto, no le estás rezando. No sé si me estoy explicando. Cuando Martín Lutero se separó de la Iglesia Católica Apostólica Romana, Martín Lutero conservó algunos conceptos, y lo voy a decir así. Y la iglesia de Martín Lutero, la iglesia luterana, conservaba solamente las imágenes, pero tenían prohibido prenderles verla, ponerles flores, llevarlas en procesión. Eran solamente una figura, una imagen, una foto común. Al grado de que la iglesia luterana en sus templos tenían el dibujo de la última cena, la imagen de la última cena, porque recordaban el pacto. Hay gente que están dispuestos a gastar elevadas cantidades de dinero para cumplir sus promesas, dejando desprovisto a su propia familia y evaden sus responsabilidades con la excusa que están cumpliendo una promesa. Estaba yo almorzando en una fondita y en otra mesa llegaron 3 personas que por lo que hablaban, creo que eran abogados de profesión. Hablaban de asuntos, de expedientes, y le dijo, ¿y tú por qué no fuiste a la audiencia? Dices que el juez me puso esa cita, pero yo tenía una manda que cumplir. Me comprometí a dar en el pueblo de mi mamá toda la comida. Y empezó a hablar de números, de gastos. Más de 170,000 pesos. Y diciendo con una felicidad, vendí una casa, vendí un carro para poder cubrir. Pero no importa, cada año yo me comprometí con el sacerdote, con el padrecito, a pagar esa comida. Ya me estoy quedando sin tierras, pero lo importante es quedar bien con el de arriba, decía él. O escuché y dije, ¿cómo sería bueno que así pensáramos los cristianos? Recuerdo muchas veces que en el grupo cristiano nos dieron, hermano, vamos a un aniversario, a una campaña evangelística.
¿Cuánto nos cobran? Y nosotros decíamos solamente denos para la gasolina. Y todavía nos dijeron o nos decían, pero es para el Señor, vénganse ustedes así por fe. Hay mucha diferencia. No sé si me estoy explicando. Al mariachi, a las bandas en esas fechas, pagan la mejor, la más cara. Y hay muchos representantes de artistas que dicen, ok, te va a costar 70,000, pero te vamos a hacer un descuento, 35. Los otros 35 los pone alguna persona de ellos, porque se quieren sentir honrados con eso. Macabeos, primero de Macabeos capítulo 10. Este libro no está entre los libros, voy a usar ese término, entre los libros aprobados por las reglas de los libros inspirados. Y menciono esto porque junto con el libro de Macabeos hay más libros que no están autorizados. La Septuaginta fue una organización antes de que Jesús llegara a esta tierra, y ellos revisaron el canon de los libros para ver cuál tenía el perfil de lo que se marcaba en las Escrituras. Y Macabeos no tenía el perfil. No sabemos en qué momento, en qué año, los libros apócrifos o libros deuterocanónicos o libros que no tienen el perfil desaparecieron de la versión 60 de Reina Valera. No sabemos quién. No hay una persona que diga, él los quitó. Pero lo que sí se encuentra es que empezaron a mencionar las editoriales, ¿para qué imprimimos libros que la iglesia cristiana no lee? Eso sí se escucha, que dijeron, ¿para qué los imprimimos? Pero no se supo quién fue el primero que editó una Biblia sin estos libros. Primero de Macabeos capítulo 10, versículo 83 al 85, dice: mientras la caballería en desbandada por la llanura, en su huida llegaron a Soto y entraron a Bet-Dagón, el templo de su ídolo, para salvarse. Pero Jonatán prendió fuego a Soto y a las ciudades que la rodeaban. Se hizo con el botín y abrazó el templo de Dagón a los que en él se habían refugiado. Los muertos por la espada y los abrazados por el fuego fueron, ¿cuántos? Si los ídolos fueran Dios, ellos no hubieran muerto. Quiero recordarte una historia. Dice la Biblia que los filisteos se llevaron el arca de la alianza. Y mira la diferencia. Se llevaron el arca de la alianza, que cuando estaba ya con ellos, su ídolo cayó a tierra. Siguiente noche, su ídolo amaneció sin la cabeza y sin las manos. Siguiente noche, todo el pueblo amaneció con llagas y moretones. Y dijeron, ¿qué está pasando? Buscaron información, dijeron, les está pasando eso por tener algo que no les corresponde. Y cuando ellos se dieron cuenta que el arca de la alianza era la presencia de Dios, entonces ellos reconocieron y devolvieron por cada llaga que tenía una pieza de oro, igual que lo que ellos tenían en su cuerpo, como tumores. Así es que si una persona tendría 10 tumores, tenía que dar 10 bolas de oro. Eso dice la Biblia. Vemos una gran diferencia de cuando la presencia de Dios está en el templo y cuando las deidades que están en el mismo lugar, recordando que las características físicas de Dagón son las mismas de cada imagen e ídolo que hoy se tiene en cada hogar católico o religioso. Primero de Samuel 5, 1 al 7 dice: los filisteos tomaron el arca de Dios y se la llevaron de Ebenezer a Asdod, y allí la pusieron en el templo de Dagón, colocándole junto al ídolo Dagón. Al otro día, cuando se levantaron los asdodeos, vieron que Dagón estaba boca abajo en el suelo delante del arca de Yahvé. Levantaron a Dagón y lo volvieron a poner en su lugar. Pero al amanecer el día siguiente encontraron otra vez al Dagón en el suelo delante del arca de Yahvé. Su cabeza y sus manos estaban rotas en el umbral de la puerta. Solamente el tronco de Dagón había quedado donde cayó. Por eso, hasta el día de hoy, los que entraban en su templo en Asdod no
pisan el umbral del templo. No pisan el umbral, fíjate bien, porque ahí estaba su cabeza. Después de esto, la mano de Yahvé cayó pesadamente sobre los asdodeos e hizo estragos, hiriéndolos con tumores en Asdod y por toda su comarca. Al ver lo que pasaba, los asdodeos dijeron: que no quede entre nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano se hizo pesada sobre nosotros y contra el Dios Dagón. Yo exhorto y reprendo a todo aquel que predica estas cosas, que se arrepienta y crea en el Evangelio de Jesucristo, el cual es puro y santo y no tiene nada que ver con la idolatría, y vengan a sus plantas, que hay un tiempo de alcanzar su misericordia. Apocalipsis 9:20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de sus obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, ni a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Con el transcurso del tiempo vamos notando que solo cambian los nombres y las figuras, pero todos tienen las mismas características. No ven, no oyen, no caminan, no hablan, no palpan, no se mueven, mucho menos pisan, ni se pueden atender ellos mismos. Y para que todo esto tenga mera coincidencia, es porque hay alguien detrás de todo pecado de idolatría. Hay ejemplos de cómo han ido cambiando algunos términos: Sagrado Corazón de Jesús, San Jorge, Santa Bárbara, Santa Catalina, San Marcos de León, San Miguel Arcángel, Estela Maris, Inmaculada Concepción, San Pantaleón, San Cosme y San Damián, Santa Ana, San Antonio y muchos más que hemos escuchado. Lo que dice la Biblia sobre la idolatría, la Biblia católica, Biblia latinoamericana, nos dice que es una maldición que lleva a condenación eterna. Deuteronomio capítulo 27 versículo 15: maldito sea el que haga un ídolo o una figura de metal fundido, hecha por un artesano, lo ponga en un lugar oculto, pues esto le repugna al Señor. Y todo el pueblo dirá: así sea, amén. Eso dice la Biblia católica. Deuteronomio capítulo 4 versículo 15 al 19: tened ánimo, el día que os habló el Señor desde el fuego en el Horeb, no visteis figura alguna. No vayáis a prevaricar haciéndolos imágenes talladas, de cualquier forma que sean, de hombre o de mujer, o de animales, o de aves, o de reptiles, o de peces. Cuando mires al cielo y veas al sol, la luna, las estrellas y todos los astros del firmamento, no te dejes seducir hasta postrarte ante ellos para rendirles adoración. El Señor, tu Dios, los ha dado en suerte a todos los pueblos que hay debajo de los cielos. En otras palabras, Dios nos dio la luna, las estrellas para nosotros, no para adorarlas. Jeremías capítulo 10 versículo 14 al 15, dice la Biblia católica así: así queda descalificada la sabiduría de los mortales. El platero debería avergonzarse de su ídolo, porque sus estatuas no son más que mentira, que nunca respiran. Versículo 15: son tonterías, obras ridículas, que serán juzgadas y desaparecerán. Jeremías 51, versículo 17 al 18 dice: todo hombre se siente estúpido, imbécil, y el platero se avergüenza de su ídolo, pues sus estatuas no son más que mentiras, que nunca respiran, son cosas inútiles, puras tonterías que desaparecerán cuando llegue su castigo. Dios la prohibió en Deuteronomio capítulo 5 versículo 8 al versículo 9, dice: no harás ídolos, no te harás figura alguna de las cosas que hay arriba en el cielo o debajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. Versículo 9: ante ellas no te hincarás ni les rendirás culto, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. Levítico 26:1:
No se hagan ídolos, ni levanten estatuas o monumentos, no coloquen en su tierra piedras grabadas para postrarse ante ellas. Observan, para postrarse, lo que hace hoy en día, la gente se postra. Por eso decía yo, no es lo mismo que tengas tú una foto de tu papá, no te le estás postrando, porque yo soy Yahvé, el Dios de ustedes. Hechos 17, 29. Si de verdad somos del linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad se parezca a las creaciones del arte y de las fantasías humanas, ya sean de oro, plata o piedra. En el libro de los Hechos se menciona esto, y sabemos que el libro de los Hechos corresponde a los apóstoles. En la procesión, fíjese lo que la Biblia católica dice en cuanto a la procesión. Isaías 45, versículo 20 al 22, hablando del tema de la procesión. Reúnanse y vengan, acérquense y traten de entender. Ustedes que sobreviven entre las naciones, son tontos los que creen a una estatua, a una cosa de madera y rezan a un Dios incapaz de salvar. Versículo 21. O si no hablen, presenten sus pruebas. Si es necesario, consulten unos a otros. ¿Quién había anunciado estas cosas y las había publicado desde hace tiempo? ¿No ha sido yo Yahvé? No hay otro Dios fuera de mí, Dios justo y salvador, no hay fuera de mí. Vuélvanse para mí, para que se salven desde cualquier parte del mundo, pues yo soy Dios y no tengo otro igual. Isaías 46, versículos 5 al 9 dice: ¿con quién podrán compararme o equiparme? ¿Encontrarán uno igual o semejante a mí? Pero la gente saca el oro de su cartera y lo pesan con la plata en la báscula. Le pagan a un joyero para que les haga un Dios al que adoran y delante del cual se tiran al suelo. Se lo echan al hombro y lo llevan. Después lo colocan donde va a quedar y ahí está sin que se mueva de su sitio. Por más que le hablen, no responde y a nadie salva de la ruina. Versículo 8, recuerden esto y tengan vergüenza, reflexionen en su corazón, pecadores, dice el profeta Isaías. Recuerden las cosas que pasaron antiguamente. Yo soy Dios y no hay otro igual. Soy Dios y no hay nada divino fuera de mí. Eso dice la Biblia en cuanto a la procesión. Los idólatras no tendrán parte en el reino de los cielos. Eso dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 6 versículo 9. ¿No saben acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen, ni los que tienen relaciones sexuales prohibidas. Eso lo dice la Biblia católica. Ni los que adoran a los ídolos, ni los adúlteros, ni los homosexuales, y los que solo buscan el placer. Los idólatras tendrán su parte en el lago de fuego, lo dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 21 versículo 8. Pero para los cobardes, los renegados, los corrompidos, los asesinos, los impuros, los hechiceros, los idólatras, en una palabra, para todos los falsos, su lugar y su parte es el lago que arde con fuego de azufre, que es la segunda muerte. Eso lo dice la Biblia católica. En Baruch, libro exclusivo de la Iglesia Católica, Baruch capítulo 6, versículo 4 en adelante. Estad alerta, no hagáis vosotros también como los extranjeros, de modo que os entre temor de esos dioses. Cuando veáis la turba delante y detrás de ellos, adorándoles, decid entonces en vuestro interior: a ti, solo a ti se debe adorar, Señor. En otras palabras, cuando vayas viendo la procesión de los católicos, en tu corazón di que solamente debemos adorar a Dios. Pues mi ángel está con vosotros, él tiene cuidado de vuestras vidas, porque la lengua de esos dioses ha sido limada por un artesano, y ellos
por muy adorados y plateados que estén, son falsos y no pueden hablar. Como para una joven presumida, así ellos toman oro y preparan coronas para las cabezas de sus dioses. Ocurre a veces que los sacerdotes roban a sus dioses oro y plata y lo emplean en sus propios gastos. Vean lo que dice Baruch de los sacerdotes. Voy a repetirlo. Los sacerdotes roban a sus dioses oro y plata y lo emplean en sus propios gastos y llegan a dárselo incluso a las prostitutas de la terraza. Los adornan también con vestidos como si fuesen hombres a esos dioses de plata, oro y madera. Pero estos no se libran ni de la roña ni de los gusanos. Recuerdo que mi abuela decía que cuando le tocaba vestir las imágenes, porque era la que los vestía, les espantaba las cucarachas. Y le decía a la imagen que tenía las cucarachas por el orificio que salían, dice: amiga, pues cuídate, tan siquiera no dejes que se te metan las cucarachas, ayúdame con eso, le decía mi abuela. Por muy envueltos que estén en vestidos de púrpura, tienen que lavarles la cara debido al polvo de la tierra que los recubre espesadamente. Hay quien empuña el cetro como un gobernador de provincia, pero no podrá aniquilar al que le ha ofendido. Otro tiene en su diestra espada y hacha, pero no puede defenderse de la guerra ni de los ladrones. Por donde bien dejan ver que no son dioses, así que no les temáis. Las formas que hoy vemos se han repetido desde hace tiempo, nada más les cambia nombre. Como el vaso que un hombre usa cuando se rompe, sea sensible, así les pasa a sus dioses una vez colocados en un templo. Una ocasión a un muchacho vendiendo cruces y santos, iba cargando como 5 piezas grandes con trabajos, y le dije: ¿cuánto cuesta una? Me dice: ¿cuál quieres, patrón? ¿Cuál quiere? Yo se la vendo, con tal de no andar cargando, se la vendo. Dije: nada más dame el precio, tengo curiosidad por saber. Dice: la más grande vale 4,000. Le digo: ¿y la más chica? 1,500. Dije: te hago una pregunta y no es mala onda, quiero que me digas con sinceridad. De eso que tú ganas por cada una de esas piezas, ¿cuánto le das a Dios? Se queda el muchacho: ¿cómo? Digo: sí, ¿cuánto le das a Dios? A ver, ¿ese qué es? Pues ese es el Cristo efectivo para ese tipo de milagros. Y me habló de la especialidad de ese Cristo, el Cristo roto. ¿Han visto el Cristo roto? Bueno, lo buscan en internet. Y es que este es bueno para la suerte con las mujeres. Y me empezó a hablar sobre la especialidad. Dije: bueno, vamos con el primero. ¿Cuánto le das de regalías al Cristo roto? Se quedó y dice: no entiendo. Le digo: o sea, tú estás ganando tanto, ¿cuánto le das a él para que tú lo vendas? No, pues a mí me los da mi patrón que los venda, dice. ¿Ok? ¿Y tu patrón cuánto paga? Le dije: ¿sabías tú que la Virgen de Guadalupe ya está patentada en China y que los mexicanos le pagan impuestos por los derechos? Dice: no, no lo sabía. Digo: a eso me refiero. ¿Cuánto pagas tú por el Cristo roto? Empezamos a platicar. Después de unos 40 minutos me dice: entonces no me va a comprar ninguna. Le dije: no, lo que te quiero hablar es de lo que tú andas haciendo que no es correcto, y la Biblia católica te lo prohíbe. Dice el versículo 16: sus ojos están llenos de polvo, levantados por los pies de los... ¿de quiénes? La mayoría de iglesias católicas, hay ciertos lugares donde hay muchas concurrencias. Por ejemplo, 12 de diciembre, ¿cuáles son los lugares que la gente más concurre y va? La Basílica de Guadalupe, después de ahí, la de Petatlán. ¿Dónde?
Juquila, San Lucas, Michoacán. A San Lucas, Michoacán ha bajado muchos a bendecir sus carros que compran de agencia. Y digo esto porque una ocasión en el camino me encuentro con un accidente y miré un carrito nuevo del año, literalmente el permiso, y una familia llorando. Me paro y le digo, ¿qué les pasa? Dice, es que traemos el carro a bendecir, pero ya no alcanzó, por eso nos pasó. Dice, si hubiera estado bendecido, no le pasa eso. Le dije, no se preocupen, el año pasado, después de haber bendecido un carro, se lo robaron a la familia y se fueron en autobús a Tejupilco. Así es que no se preocupen, no ha pasado nada. Y digo porque a mí me tocó auxiliar a esa familia que les habían robado el carro. Entonces, dice la Biblia que ni ellos se pueden quitar el polvo de la gente que entra. Lo mismo a uno que les ha ofendido al rey, se le cierran bien las puertas, pero que está condenado a muerte. Así los sacerdotes aseguran las casas de estos dioses con puertas, cerrojos y trancas, para que no sean saqueados por los ladrones. Y esa es otra verdad. Una ocasión detuvieron a mi cuñado porque había robado una iglesia católica aquí de la región Valle de Iguala. Y mi cuñado se parece a las características del ladrón. Y se fue detenido. Hasta que pues metimos abogado y sacamos a mi cuñado. Y le dice la ministerial, es que pues tú tienes que responder porque a ti te demandó el sacerdote. Dice, no, demandaron a la persona que se parece, pero yo no soy. Ya demostró dónde estaba. Y efectivamente los que supimos acá que en Tomatal habían robado, ¿dónde? Se le estaban cobrando a mi cuñado. Bueno, les encienden lámparas y aún más que para ellos mismos, cuando los dioses no pueden ver ni una sola de ellas. Les pasa lo mismo que a las vigas de la casa, cuyo interior se dice que están apolillados. A los gusanos que suben del suelo y los devoran, a ellos y a sus vestidos no los sienten. Sus caras están enrojecidas por la humareda de la casa, sobre su cuello, sobre sus cabezas, y revolotean lechuzas, vencejos y otros pájaros, y también hay gatos. ¿Por dónde podréis ver que no son dioses? Dice el libro de Baruch. Así que no les temáis. El oro mismo con que los recubren para embellecerlos no lograría hacerles brillar si no hubiera quien les limpiara la herrumbre, pues ni cuando eran fundidos se daban cuenta. A enorme precio han sido comprados esos dioses en los que no hay soplo de vida. Al no tener pies, son llevados a hombros, exhibiendo así a los hombres su propia ignominia, y quedan también en vergüenza sus servidores, porque si aquellos llegan a caer en tierra, tienen que ser levantados por ellos. Recordemos que cuando el arca de la alianza era llevada de una casa a otra, los sacerdotes que iban cargando tropezaron, y un hombre quiso acomedirse y tocar, y murió. Hay una gran diferencia. Si se les pone en pie, no pueden moverse por sí mismos. Si se tumba, no logran enderezarse solos. Como a muertos se les presentan las ofrendas. Sus víctimas las venden los sacerdotes y sacan provecho de ellas. También sus mujeres ponen una parte en conserva, sin repartir nada al pobre ni al enfermo. Y las mujeres que acaban de dar a luz y las que están en estado de impureza tocan sus víctimas, concibiendo pues por todo esto que no son dioses. No les temáis. ¿Cómo en efecto podrían llamarse dioses? Son mujeres las que presentan ofrendas ante estos dioses de plata, oro y madera, y vocean chillando delante de sus dioses, como hacen algunos en un banquete fúnebre. Los sacerdotes les quitan la vestimenta para vestir a sus mujeres y sus hijos. Recuerdo a un maestro que tuve en la universidad, y un día le dije, ¿por qué dejaste de ser sacerdote?
¿por qué dejaste tu carrera? Porque él era un sacerdote activo. Dice, me di cuenta de dos cosas. Primero, que yo necesitaba casarme. Segundo, cuando me dijeron que yo estaba casado con la Santa Madre Iglesia, yo dije, ajá, ¿y eso a mí de qué me sirve? ¿De qué me sirve que esté casada con la Santa Madre Iglesia? Yo necesito de una mujer. Le dije, ¿y te casaste? Dices, pero antes que me saliera, primero aseguré todos los gastos. Ya cuando tenía 2 hijos renuncié. Tuve mi mujer a escondidas, me casé a escondidas, pagué todo. Y ahora sí renuncié, dice. Bueno, si alguien les hace daño a favor, no pueden darle su merecido, ni pueden poner ni quitar rey. Tampoco son capaces de dar ni riqueza ni dinero. Si alguien les hace un voto y no lo cumplen, no le piden cuentas. Jamás libran a un hombre de la muerte, ni arrancan al débil de las manos del poderoso. No pueden devolver la vista al ciego, ni liberar al hombre que se halla en necesidad. No tienen piedad de la viuda, ni hacen bien al huérfano. Me estoy acordando igual de otra porción bíblica. Dice la Biblia que cuando el profeta Elías llamó a los sacerdotes de Baal y dijo, el que sea Dios que conteste con fuego. Los sacerdotes de Baal hicieron tanto escándalo, tanto grito. Vean, los mismos shows y espectáculos que hace hoy la gente por una imagen. Una ocasión me metí a un cuarto, a una casa que me llevaron a descansar, y estaba llenas de imágenes. Todas habían guardado en ese cuarto, todas las imágenes. Cuando yo estaba ahí me les quedé viendo y dije, ¿me van a dejar dormir o lo saco? No me contestaron. Me puse a dormir. Es que como eran muchos, dije, a lo mejor van a hablar entre ellos. No. ¿Cómo pues se puede creer o afirmar que son dioses? Dice el libro de Baruch. Mas aún los mismos caldeos los desacreditan. Voy a ir leyendo lo subrayado. Lo llevan donde Bel, pidiéndole que le devuelvan el habla. Estoy leyendo solamente lo subrayado para avanzar. ¿Cómo pues se hace creer o afirmar que son dioses? Han sido fabricados por artesanos y orfebres. ¿Cómo pues van a ser dioses las cosas fabricadas por ellos? Solo mentira y oprobio han dejado a su posteridad. ¿Cómo pues no darse cuenta de que no son dioses los que pueden salvarse ni a sí mismos? Dice versículo 50, se reconocerá más tarde que no son más que mentira, y cuando lo reconozcan va a ser muy tarde, ¿sí? Quedará claro que no son dioses. ¿A quién pues no parecerá evidente que no son dioses? No pueden ni dar a los hombres la lluvia. Y es verdad, cada año la gente sale en la profesión a dar lluvia, a buscar, a clamar, a pedir lluvia. Una ocasión, una mujer sacó a su santo y le dijo, ayúdame con la lluvia, mi marido se murió y necesito sacar la siembra para sacar los gastos que mi marido invirtió. Aquella noche cayó una tormentota que destruyó toda la milpa. Y andaba muy molesta la señora y dijo, ¿qué pues tienes? Dices que saqué al santito, dice, al que nosotros venerábamos, dice, pero cayó una tormentota, me echó a perder todo, dice. Mejor me hubiera quedado como estaba. Le dijo, ya ves, eso te pasó por sacarlo, es que no le pusiste sombra. Si le hubieras puesto sombra, no se hubiera enojado el santito. Tantas cosas que giran alrededor de los santos, todo para poder justificar lo que se vive. Sigue diciendo el libro de Baruch muchas cosas más. Quisiera adelantarme a otro libro más. Libro de Sabiduría, capítulo 14, versículo 8. Dice, pero el ídolo fabricado, dice de nuevo, pero el ídolo fabricado, maldito él y el que lo hizo. Eso dice el libro de Sabiduría, la Biblia católica. Este libro de Sabiduría no está en nuestra Biblia. Maldito él y el que lo hizo, uno por hacerle y el otro porque corruptible es llamado Dios. El libro de Siracida o Eclesiástico, capítulo 30, versículo 19. ¿De qué le sirve el sacrificio a un ídolo?
ni lo comerá, ni lo olerá. Así aquel a quien persigue el Señor. Isaías 44, versículos 9 al 20 dice: escultores de ídolos, todos ellos son vacuidad, de nada sirven sus obras más estimadas. Sus testigos nada ven y nada saben, y por eso quedarán abochornados. ¿Quién modela un dios o funde un ídolo sin esperar una ganancia? Mas ved que todos sus devotos quedarán abochornados, y sus artífices, que no son más que hombres, se arruinarán todos y comparecerán, y todos temblarán avergonzados. Sigue diciendo el libro de Isaías más cosas al respecto. Quiero adelantarme ya para terminar y concluir esto. Concluimos diciendo y afirmando que las Escrituras dicen la verdad, y que detrás de cada demonio se esconde un demonio que induce a desviar la adoración que corresponde a nuestro Señor y Salvador, ya que el diablo ha buscado ser adorado desde los tiempos antiguos, y que desde el cielo logró engañar aún a los ángeles. Por lo tanto, ya trae una trayectoria de engaño y de mentira. Dice Isaías 14, 12: ¿cómo caíste del cielo, estrella brillante, hijo de la aurora? ¿Cómo tú, el vencedor de las naciones, has sido derribado por tierra? En tu corazón decías: subiré al cielo y levantaré mi trono encima de las estrellas de Dios. Me sentaré en la montaña donde se reunían los dioses, allá donde el norte se termina. Subiré a la cumbre de las nubes, y dice Satanás: seré igual al Altísimo. Vemos que ya deseaba ser como Dios, y ha querido intervenir entre la relación de los hombres con Dios. Seamos sabios y entendidos, ya que el diablo busca que cada ser humano no rinda adoración al verdadero Dios. Le desvía a cualquier otro motivo o a cualquier otra cosa, con tal de que no adore a quien merece ser adorado por los siglos de los siglos. Jeremías 51, 17 al 19. Porque sus estatuas son una mentira y no hay espíritu en ellas. Al tiempo de su visita perecerán, pues Él es el plasmador del universo, hablando del Padre Dios. Yahvé Shabbat es su nombre. Los que creemos en Cristo Jesús somos parte de ese pacto de Dios con Abraham, pues los que creemos en Dios estamos revestidos de su gloria y de su presencia. Oremos por nuestras familias, nuestros vecinos y cada habitante de nuestro pueblo, que Dios saque de la idolatría. Póngase de pie. ¿Sí? Jeremías 51, 17. Si alguien desea este documento en archivo PDF, se lo puedo reenviar. Cada vez voy añadiendo más, hay más notas que puedo ir añadiendo. Vamos a orar. Padre, vengo delante de tu presencia, Señor. Yo te alabo y te exalto, Señor. Hemos estudiado, mi Dios amado, lo que la Biblia católica menciona en relación a la misma práctica de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Hemos tomado lectura algunas porciones de muchas más que existen, donde se reprende las acciones, donde se reprende la adoración y la alabanza, la exaltación, el clamar, el orarle, el implorarle, el hecho de hacer caminatas, caravanas y muchas otras actividades que resaltan y promueven la adoración a las imágenes. Hemos leído en la misma Biblia católica cómo hablas directamente, Señor, a cada hombre que cegadamente cree hacer lo correcto. Y pido en el nombre de Jesús que nos ayudes para sacar, mi Dios amado, de ese estado que nuestras familias, nuestros vecinos, conocidos viven. Ayúdanos a enseñarles, Señor, lo que la misma Biblia católica apostólica romana enseña, de que esos no son dioses. Pido, mi Dios amado, que nos permitas evangelizar, predicar la palabra tal y como está escrita, Señor, en el nombre de Jesús, y que tu Espíritu Santo nos ayude y nos lleve del conocimiento